Muy buenos días a todos. Qué gusto y estamos pues muy contentos de contar con su participación en el evento del día de hoy que facilita nuestra firma Alfonso Orozco y Asociados, en los cuales tratamos siempre de abordar temas de actualidad y que sean de gran utilidad para todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy en este webinar son los procedimientos en agencia virtual que impactan en la evolución de crédito fiscal. Debido al avance de la tecnología y la tecnificación de la administración tributaria en su sistema, es importante que como contribuyentes conozcamos la forma y todos esos procedimientos para ingresar las solicitudes en las plataformas de la administración tributaria, conozcamos pues todos esos problemas y contingencias que podemos pues tener en el camino, así como las reformas a la ley que respalda ese derecho para que lo podamos ejercitar de una forma pues más eficiente, ¿verdad? Para ello vamos a contar pues con la participación de nuestro experto, el licenciado David. Voy a darle lectura a su currícula. Lic David Rodríguez, él es contador público y auditor, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es contador general en empresas industriales, comerciales y de servicios, así como auditor interno en empresas transnacionales, exmiembro del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Ha tenido a su cargo auditorías fiscales, financieras y evaluaciones de control interno en diversas empresas comerciales e industriales y en instituciones no lucrativas. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados en el Departamento de Capacitación, impartiendo seminarios en el área contable y fiscal desde octubre de 1997. Actualmente, gerente de negocios de la firma profesional Alfonso Orozco y Asociados. Vamos a proceder con la lectura de la agenda para el día de hoy. Tenemos para el desarrollo del tema 60 minutos y también un espacio de preguntas y respuestas de 30 minutos. Por lo que si ustedes tienen alguna duda o alguna pues consulta a lo largo de la exposición del David, pueden ir haciéndola con mucha libertad aquí en el chat, ¿verdad? Y en el momento, pues, espacio que nosotros tenemos para poderles darles respuestas, se les van a ir dando respuesta a cada una de esas consultas. Por lo que le dejo el uso del micrófono, licenciado, y sean todos bienvenidos a este webinar. Muy buenos días nuevamente a todos. Muchas gracias por la presentación, licenciada Arguijo. Como bien lo apuntaba ella, estamos viviendo épocas de cambio que no empezaron ayer, no empezaron este año en la administración tributaria con respecto al tema tecnológico. Debemos reconocer que cada vez la administración tributaria se está tecnificando más, está haciendo más uso de la tecnología, y ejemplo de ello es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Para efecto positivo de los contribuyentes, está bien que se le faciliten las gestiones, se eviten que los empleados de los contribuyentes, los ejecutivos de los contribuyentes, pues utilicen herramientas en agencia virtual para tipo de gestiones. Pero como vamos a ir viendo durante la exposición, en algunos casos, estas mismas herramientas limitan, en algunos casos, el hecho de poder concretar alguna gestión. En algunos casos por criterios, en otros casos por que ya se está empezando a aplicar una disposición legal, una disposición reglamentaria, algo que antes no se hacía, pero ahora aprovechando la tecnología, pues se utiliza para no procesar, no aceptar una solicitud. Vamos a hablar de esos temas para comentar si algunos, pues, ese tipo de rechazos tienen o no un respaldo legal.
Pues bienvenidos a esta capacitación. Nuestra intención es actualizarlos respecto a estos nuevos procedimientos. La primera parte vamos a hablar de ello, ¿verdad? Los cambios que se han dado en los procedimientos que se tenían hasta el año pasado para el ingreso de solicitudes de devolución de crédito fiscal, y el enfoque de este webinar va a ser puntualmente el régimen general, pero previo a aterrizar en el régimen general, voy a hacer una pequeña como presentación para colocarlos en contexto, ¿verdad? De qué otros regímenes tienen a su disposición el contribuyente para solicitar la devolución de crédito fiscal, y también en la parte final les voy a comentar brevemente los cambios más importantes que introdujo un acuerdo gubernativo que reformó el reglamento de la ley del IVA y otro tipo de reglamentos. Muy bien, como les anticipaba, el primer punto está relacionado con la devolución de crédito fiscal. Para la devolución de crédito fiscal, debemos tomar en cuenta que actualmente existen 4 regímenes para concretar esa recuperación. El primer régimen es el especial. Acá les voy a comentar brevemente las características de este régimen. Las solicitudes se hacen por periodo mensual. Se presenta dentro de los 30 días siguientes al de vencimiento del plazo para presentar la declaración de IVA. Esta es característica importante de este régimen, ¿verdad? Tiene un plazo. Vencido ese plazo, ya no puedo utilizarse el régimen especial para solicitar la devolución de determinado mes. Se presenta esta solicitud ante el Banguati. Como ya saben, los que han utilizado este régimen especial, esa solicitud la traslada el Banguat después a la administración tributaria. No es que el Banco de Guatemala haga todo el proceso de auditoría o revisión de las solicitudes. La disposición legal, el artículo 25 de la ley del IVA, indica que estas solicitudes deben ser resueltas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Banco de Guatemala traslada la solicitud a la SAT. El otro régimen es el optativo. De los 3 que venían funcionando hasta hace 2 años, el especial, el general, el optativo, ha sido el menos utilizado. Algunos lo conocemos como el régimen del dictamen del contador público y auditor, y sus características son las siguientes. La solicitud, en este caso, se hace por periodos mensuales, al igual que el especial. Solo lo pueden utilizar los exportadores. Acá hay que tener presente este tema. El especial se entiende que sí lo pueden también utilizar las personas que venden a entidades exentas, pero el optativo, de acuerdo a la disposición legal, solo lo pueden utilizar los que exportan. No hace distinción la ley si es exportación de bienes o servicios. Entonces, las 2 actividades, hablando de exportación de bienes y servicios, pueden utilizar este régimen. Se presenta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la declaración de IVA. El plazo es más corto que el especial, ¿verdad? Para el especial se tienen 30 días, acá tenemos únicamente 10. La solicitud, el expediente que incluye el dictamen del auditor, debe presentarse a la SAT. Y esta solicitud debe ser resuelta dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Luego tenemos el régimen electrónico. De los 4, este es el más nuevo. Fue la ley que creó este decreto, fue publicado en el 2019. Tomó de sorpresa a la SAT este régimen electrónico, ¿verdad? Sus
tengan cuidado porque pudiera haber una confusión, porque algunos hablan de régimen general electrónico, pero lo correcto para el régimen general no lleva el apellido de electrónico. Tal vez se asocia la palabra electrónico al régimen general, que vamos a ver a continuación, en el sentido de que ahora el procedimiento se está volcando en la parte inicial de momento a lo electrónico, pero sigue siendo régimen general. Ahora el régimen especial electrónico sí es distinto. No vamos a profundizar en este hoy, solo les doy generales de este régimen, ¿verdad? Acá la solicitud se puede hacer por periodos mensuales, al igual que en los dos anteriores. Solo lo pueden utilizar los exportadores, igual que el régimen optativo. Debe observarse plazos de prescripción del Código Tributario. La disposición legal que creó este régimen establece como requisito que para utilizarlo el contribuyente, antes, eso fue en el 2019, ¿verdad? A partir del 1 de julio ya la historia cambia porque decía la disposición legal que para utilizar este régimen tenía que estar adscrito a FEL. Ahora ya cambió un poco esa disposición porque los contribuyentes del régimen general por IVA, ya por de disposición reglamentaria, legal también, tienen obligación de estar utilizando FEL. Entonces, cumplido ese requisito, los requisitos que establece ese régimen, yo puedo utilizar el especial electrónico para solicitar la devolución de enero 2022, de enero 2021. Es un tanto distinto a los otros regímenes. Se presenta esta solicitud ante la SAT y la solicitud debe ser resuelta dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud. Muy bien, ahora veamos las características del régimen general, que es en el que vamos a profundizar en este webinar. Las características generales son que como vamos a ver la disposición legal respectiva, las solicitudes se hacen por periodos trimestrales o semestrales. Acá debemos de observar el periodo de prescripción establecido en el Código Tributario, que es de 4 años. Solo tengo yo 4 años para ejercer este derecho, ¿verdad? De acuerdo también al Código Tributario, debo ver yo temas de prescripción para ver si interrumpí yo ese periodo y pueda yo tener más de 4 años para ejercer mi derecho de solicitar la devolución de crédito fiscal en este régimen. La solicitud se presenta ante la SAT, como lo vamos a confirmar más adelante, y de acuerdo a la disposición legal, el artículo 23A de la ley, la solicitud debe ser resuelta en 30 días o 60 días, esto dependiendo si es trimestral. La solicitud debería ser resuelta en 30 días y si es semestral en 60 días. Siguientes a la presentación, ojo acá, no es la disposición legal, no dice a la presentación de la solicitud, sino dice siguientes a la presentación de toda la documentación de soporte correspondiente. Acá la administración tributaria, vamos a confirmarlo, no ha seguido el procedimiento establecido en ley, pero podría hasta cierto punto indicarse que es por cuestiones de prácticas y podría ir este procedimiento que está utilizando la administración tributaria en beneficio del contribuyente, ¿verdad? Porque también presentar toda la información de respaldo al momento, principalmente de compra, ¿verdad? Al momento de ingresar las solicitudes podría ser un poco complicado para el contribuyente. Muy bien. Entonces, como les anticipaba, vamos a profundizar en el régimen general, en las bases legales en la que SAT se fundamenta para el procedimiento de solicitud de deducción de crédito fiscal en este régimen.
Obviamente, ¿verdad? El procedimiento, las bases legales para solicitar las devoluciones de IVA en los 4 regímenes están establecidos en la ley del IVA, el decreto 2792, y propiamente en el régimen general debemos observar lo que disponen 2 artículos. 2 artículos con relación al procedimiento. Claro, para ver otro tipo de situaciones, otro tipo de requisitos que debo yo llenar con respecto a la documentación de respaldo, con respecto a qué vinculación tienen que tener las facturas de compras que yo reporte. Eso está normado en otros artículos, siempre de la ley del IVA, artículo 16, artículo 18. Hay otros artículos que hablan de ese tipo de requisitos. Repito, el 22, 23 y 23A, que hablan específicamente del procedimiento para ingresar las solicitudes. Entonces, el artículo 23, en este artículo, se establecen las bases generales para la presentación de solicitudes de devolución de crédito fiscal. Y acá en este artículo no se refiere exclusivamente al general. También en algunas partes se pronuncia este artículo al régimen especial, pero la mayoría de disposiciones van orientadas al régimen general. Entre otros aspectos, este artículo establece lo siguiente. Establece qué contribuyentes tienen el derecho a presentar esas solicitudes de devolución. Como les anticipaba, los que tienen derecho a solicitar de la devolución en este régimen, en el general, son los que se dediquen a la actividad de exportación, los que presten y vendan bienes a personas exentas del impuesto. Caso del ICSE, universidades, colegios o algún otro centro educativo, esas son personas exentas del impuesto. Si yo le vendo a este tipo de entidades, pues me van a emitir una constancia de exención de IVA, y esa constancia de exención de IVA es la que en algunos casos me podría hacer acumular crédito fiscal por IVA. Entonces, esos contribuyentes también tienen el derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal por IVA. Las solicitudes del régimen general pueden realizarse en forma trimestral o semestral, como ya antes les anticipaba. Este artículo hace referencia a que los exportadores que tengan un porcentaje menor al 50% de sus ventas totales anuales y que no puedan compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben por sus ventas locales, pueden solicitar la devolución del crédito fiscal. Muchos han malinterpretado esta disposición o no la han leído bien apropiadamente o detenidamente, porque en el medio hay muchas personas que creen que si mi porcentaje de exportaciones respecto a las ventas totales anuales de la empresa son inferiores al 50%, simplemente se consideran las personas que no tienen derecho a solicitar devolución de crédito fiscal. Y es increíble que ya personas que tienen puestos ejecutivos de gerentes financieros, pues por cuestiones de especialización, ¿verdad? El tema tributario pues necesita especialización. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Zapatero a tu zapato, ¿verdad? El tema tributario es lo mismo, ¿verdad? Hemos, por cuestiones de la firma, hemos visitado empresas donde altos ejecutivos tienen esta idea de que por tener un porcentaje de exportación menor al 50%, simplemente no tienen ese derecho a reclamar IVA. Sí lo tienen. Lo que tienen que ver es esta disposición, que teniendo un porcentaje de exportación de un 10%, un 15%, pero si ese porcentaje a mí aún así puede ser
por situaciones especiales que ese tipo de porcentajes me hagan a mí acumular crédito fiscal. Entonces, puedo también con estos porcentajes ejercer mi derecho para presentar las solicitudes de devolución respectiva. También este artículo establece los casos en los que no procede, ya sea la devolución o compensación del crédito fiscal. Acá tal vez se aprovechó el legislador, ¿verdad?, para también referirse a compensación de crédito fiscal, aunque este artículo, la intención inicial es únicamente regir el tema de devolución, pero se incluyó, repito, también la compensación. En resumen, este artículo en esta parte indica 12 requisitos. Si yo no cumplo estos 2 requisitos, pues simplemente la factura que tenga como respaldo de una compra o de la adquisición de un servicio, pues por esa factura no voy a poder yo reclamar la devolución o bien realizar la compensación del crédito fiscal. Y estos casos son los siguientes: cuando tengo yo problemas, tal vez no el contribuyente que recibe las facturas, sino que hay problema con la autorización de las facturas. Y esa disposición aplica para, obviamente, ¿verdad?, para facturas que no fueran emitidas en el régimen FEL. Cuando aún las facturas se reciben en papel, podríamos tener este problema, ¿verdad? Porque la disposición legal dice que si yo estoy respaldando crédito fiscal con una factura que el contribuyente al momento de solicitar la autorización respectiva a la administración tributaria incurrió en alguna falsedad, no dio información correcta y esa autorización de facturas tiene algún problema, dice que la disposición legal que no procede el reconocimiento de la devolución de crédito fiscal. Pero desde que esta disposición ya tiene varios años de estar vigente, pero comentábamos, ¿verdad?, desde que nació es difícil que yo como contribuyente que estoy recibiendo este tipo de facturas, pues me entere si quien hizo el proceso de autorización no incurrió en alguna anomalía para obtenerlas. Es muy difícil. Y el otro requisito que hay que observar para temas de solicitud de devolución es el tema de los medios de pago, ¿sí? Medios de pago es tener ahí el cheque con el de respaldo con que yo hice pago, la transferencia bancaria, y habla este artículo también de casos especiales en donde yo realicé el pago con efectivo. Hay que cumplir ciertos requisitos cuando utilizo el efectivo para cancelar facturas, ¿verdad? Para que no tenga yo problemas del reconocimiento del crédito fiscal, repito, ya sea para devolución o compensación. De eso habla en esta parte este artículo. Ahora bien, el artículo 23A, si ya me regula el procedimiento general para solicitar la devolución de crédito fiscal. Acá hay problemas no solo en ley del IVA, sino como voy a comentar más adelante, en reglamentos tenemos ahí graves problemas con respecto a la técnica que nosotros no nosotros, sino los legisladores utilizan para reformar leyes, para reformar reglamentos, pero también tenemos problemas en cuanto a actualización de nuestras leyes, porque en un principio los regímenes más antiguos que tienen más de 15 años de estarse utilizando son el régimen general y el régimen especial.
Pero cuando se han adicionado régimen optativo, el régimen especial electrónico, como que no ha habido una actualización de todas las disposiciones legales que tengan que ver con el procedimiento de la devolución. Entonces hago referencia a este tema porque desde el origen este artículo hace referencia a un procedimiento general. Entonces, con esa palabra general, pues se asocia al régimen general. Y acá, coincidentemente, pues estas disposiciones sí coinciden con el régimen general, pero no lo especifica así concretamente el artículo 23A. Entonces, podemos entender que el 23A aplica exclusivamente al régimen general. Entonces, este artículo nos habla del siguiente, voy a indicar lo más importante de este procedimiento del artículo 23A. Este artículo nos establece lo que se debe acompañar a las solicitudes de devolución. Acá ojo, con lo que les anticipaba, ¿verdad? Dice la disposición legal, este artículo, que debemos acompañar el original de las facturas emitidas por los proveedores a la solicitud. Pero de momento y hace años, los originales se presentan hasta el momento en que nos llega por parte de la SAT un requerimiento de información en base a una muestra selectiva, tomando ahí como referencia el libro de compras, hablando de tema de compras. La administración tributaria nos indica qué documentos de respaldo necesita, ¿verdad? Y hasta ese momento, cuando hay un requerimiento de la administración tributaria, les trasladamos los originales de estos documentos. Lo que se acostumbra es trasladar originales y también fotocopias certificadas de ellos. También esto sí se está cumpliendo de momento, y más con el nuevo procedimiento, como lo vamos a confirmar más adelante, el nuevo procedimiento en agencia virtual, que se debe acompañar a la solicitud, tanto el libro de compras como el libro de ventas del contribuyente. Ojo con esta disposición, porque la disposición legal dice en el medio, forma y formato que indique la administración tributaria. Entonces, este artículo como que le da libertad a la administración tributaria para definir estos formatos. A mi consideración especial, considero que no debería ser así. Este tipo de formatos debería estar regulado al menos en el reglamento. El reglamento sí nos habla de información que debe tener el libro de compras a nivel general para todo contribuyente, pero resulta que para casos en que yo solicito la devolución de crédito fiscal, a ese formato, a esos requisitos que establece el reglamento de la ley de IVA, debo de agregarle más información. Entonces acá creo que estamos en manos de la SAT en este caso, ¿verdad? Porque se entendería que cualquier situación que ellos decidan que deberíamos agregar a ese formato original del libro de compras, cualquier situación, como vamos a ver más adelante, que el formato de fecha, inclusive tipo de letra, puede normarme ahí la administración tributaria, ¿verdad? El contribuyente no puede ser adivino en sus primeras solicitudes y no hay nada regulado con respecto a este tema, propiamente en una ley, en un reglamento, para yo conocer anticipadamente cuál es esa forma, cuál es ese formato que está solicitando la administración tributaria. Para los exportadores eventuales, este también es una disposición que no le está cumpliendo al 100% la administración tributaria, y también porque no está definido el término exportadores eventuales. ¿Qué se entiende por un exportador eventual? Debería entenderse alguien que
no acostumbra regularmente a hacer exportaciones. Y dice acá la disposición legal que en estos casos debe acompañarse a la solicitud declaraciones aduaneras de exportación de mercancías y un inventario detallado de las mismas. No especifica claramente esta disposición si es un inventario detallado de las mercancías o artículos que se incluyen en las facturas de exportación o algún otro inventario, ¿verdad? Y también piden la disposición legal copia de facturas extendidas por los proveedores. Repito, esta disposición de momento no la ha exigido la administración tributaria. Puede ya exigirla, ya como repito, cuando ya procesa la solicitud, hace el requerimiento de información respectiva, ahí sí ya puede pedir este tipo de información. También este artículo habla de la información que debe presentarse a requerimiento de la administración tributaria. Acá hace referencia a este artículo que puede ser los medios de pago y documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones como agente de retención. Así lo dice la disposición legal, pero como les anticipaba, este tipo de información de los medios de pago al momento de la SAT hacer el requerimiento de información respectiva, además de darle las facturas originales, las copias certificadas de las compras o servicios adquiridos, también hay que proporcionarle esta información referente a los medios de pago. Y aparentemente eso sería sencillo, ¿verdad? Pero se complica en algunas oportunidades cuando yo el pago a mis proveedores no lo hago haciendo referencia a qué facturas estoy cancelando o les doy anticipos a mis proveedores. Sucede en varias actividades, ¿verdad? Entonces, para proporcionar esa información a la administración tributaria de los medios de pago, también hay que presentarles especies como de integraciones para que el auditor que está haciendo la revisión pueda digerir fácilmente o entender esa información relacionada con los medios de pago. También este artículo habla respecto al plazo que tiene la administración tributaria para emitir las resoluciones respectivas. Como les anticipaba, ¿verdad? 30 días hábiles para solicitudes trimestrales y 60 días para solicitudes semestrales. A partir de la fecha en que se da toda la información. No se está cumpliendo definitivamente con esos plazos. Si ustedes ya vieron medios de información, comunicación de las últimas semanas, pues se habrán dado cuenta que en este régimen la administración tributaria ha hecho sus esfuerzos para reducir el plazo de atención de las solicitudes, porque hace 3, 4 años el periodo de espera después de presentada la solicitud, el requerimiento de información, yo lo estaba recibiendo hasta 3, 4 años después. Se ha reducido ese plazo, pero está haciendo ahí sus esfuerzos la SAT para cumplir los plazos legales. Repito, 30 y 60 días, ¿verdad? Después de emitida la resolución, pues la administración tributaria pues se demora, promedio actual, un mes, un par de meses en trasladar la información respectiva al Banco de Guatemala después de que la administración tributaria traslada ese OK o el informe para efectuar el acreditamiento, pues Banco de Guatemala tiene 5 días para efectuar el acreditamiento de los fondos. Y esta es una disposición que me interesa ahí también que ustedes la tomen en cuenta y que la tomen en consideración
por el punto que vamos a ver más adelante, por los motivos en que puede ser rechazada una solicitud, no solo en la agencia virtual, sino también esto aplica para los procedimientos de revisión que hace la administración tributaria, ya cuando el auditor está revisando la documentación de respaldo, principalmente de la compra. ¿Por qué? Porque dice la disposición legal que cuando se encuentren indicios que el exportador hubiere alterado la información o bien se apropió indebidamente de los créditos fiscales, la administración tributaria se abstendrá de realizar la devolución del crédito fiscal y presentará la denuncia penal respectiva. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 70 y 90 de nuestro Código Tributario. Acá hay, como dirían muchos, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar. El problema que tenemos acá con esta disposición es la palabra indicios, ¿sí? Porque no está definido apropiadamente en qué consisten esos indicios. La administración tributaria está rechazando solicitudes cuando detecta que en el libro de compras estamos nosotros incluyendo facturas de proveedores que tienen inconsistencias ante la administración tributaria. Pero acá viene la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sabe la administración tributaria que yo tengo que ver con esas inconsistencias que tiene mi proveedor con la administración tributaria? Puede ser porque no haya presentado algunas declaraciones de IVA, inclusive de impuestos sobre la renta, no haya actualizado sus datos ante la administración tributaria, no haya atendido algún requerimiento. Ese tipo de inconsistencias nos pueden generar nosotros problemas por estar reclamando en devolución un crédito fiscal. Repito, por situaciones así deberíamos entender, analizando de buena forma una situación en la que nosotros nada tenemos que ver con el incumplimiento de un proveedor. No tendría por qué la administración tributaria a mí negarme el derecho al reclamo de un crédito fiscal. Así se está actuando en la actualidad. Sí, en algunos casos hay que reconocer, ¿verdad?, que algunas contribuyentes se han pasado de listos, decía un compañero, y pretenden ahí reclamar crédito fiscal por operaciones ficticias, ahí armando empresas de papel. Para esos casos sí está dirigida esta disposición, pero a los casos que me refiero, en los que yo nada tengo que ver con inconsistencias de mis proveedores, ahí sí es discutible con la administración tributaria si me pueden o no denegar el derecho al reclamo de mi crédito fiscal. Ahora veamos el procedimiento actual que está establecido para utilizar agencia virtual para efectuar mis solicitudes de devolución, repito, en el régimen general. ¿Sí? Hasta el último trimestre del año 2021, las solicitudes en este régimen se ingresaban en papel ante la administración tributaria. Eso se refiere a la palabra físicamente, pero eso cambió. Actualmente, toda solicitud debe ingresarse por medio de la agencia virtual habilitada por la SAT al contribuyente, atendiendo el siguiente procedimiento. Acá tenemos un resumen de ese procedimiento. En primer lugar, obviamente vamos a accesar a nuestra agencia virtual y ubicar las ventanas de servicios o de aplicaciones. La opción de aplicaciones es un tanto más complicado llegar
al formulario, al formulario que genera la solicitud de devolución, es un poco más fácil, más accesible utilizar la ventana de servicios. Y en esa línea el procedimiento pues va a ir en esa línea del procedimiento para que desde la ventana de servicios nosotros lleguemos al formulario de solicitud de devolución, formulario electrónico obviamente. Entonces, después de seleccionar servicios, seleccionamos en devolución, la opción de devolución de crédito fiscal, ya estando dentro de servicios. Luego ubicamos la opción devolución de crédito fiscal en el régimen general. Después, ya estando dentro de esta opción del régimen general, elegimos nueva solicitud, ¿verdad? Y luego llenamos o actualizamos el formulario SAT 2125-2021. En este formulario, entre otra información, se pide el lugar para recibir notificaciones distintas a la del domicilio fiscal. Esto aplica en algunos casos, ¿verdad? Cuando es el propio contribuyente que está preparando la solicitud, pueden las notificaciones respecto a esta gestión las puede recibir en su domicilio fiscal. Esa es como que la opción por default que da el sistema, que toda notificación se reciba en el domicilio fiscal. Pero este formulario me da opción a registrar un domicilio o una dirección distinta al domicilio fiscal. Y aquí, como les anticipaba, es la opción que utilizamos en nuestra firma cuando nos hacemos cargo por cuenta de nuestros clientes en ingresar estas solicitudes. Pues el domicilio fiscal sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero el formulario dice o indica que se puede registrar un lugar para recibir notificaciones distintas al domicilio fiscal y obviamente ahí registramos la dirección de nuestra firma, pero eso va a ser exclusivamente para que nos notifiquen algún documento relacionado con esta solicitud. Solo aplica para para la gestión que estamos iniciando ante la administración tributaria. También el formulario nos pide registrar al representante legal por medio del cual se va a realizar la gestión. El formulario pues nos da ahí el menú, ¿verdad? De los representantes legales cuando es más de uno, obviamente, ¿verdad? Que está más de un representante legal que está registrado ante la administración tributaria, pues nosotros tenemos el chance ahí a designar a uno de esos representantes legales. Obviamente, repito, si solo es uno, pues ahí omitimos este paso. También nos pide indicar el principal producto que exporta la empresa y luego, obviamente, ¿verdad? El periodo por el cual se solicita la devolución, que puede ser trimestral o semestral. En este espacio se puede visualizar el crédito fiscal sujeto a devolución reportado en las declaraciones. Hay un enlace de este formulario, ¿verdad? Con la base de datos de la administración tributaria, la base de datos de los formularios. Entonces, yo puedo visualizar antes de darle OK y de enviar a este formulario cuál es el monto monto de crédito fiscal sujeto a devolución que yo reporté en las declaraciones para que haga esa confirmación si el monto que estoy solicitando en devolución según los papeles que yo tengo a mano o según la información que tengo a mano, pues coincide con la información que va a cotejar la administración tributaria. Luego, al congelar el formulario, después de que ya ingresé el periodo por el cual solicité la devolución, me da como un formulario de pago de impuestos, ¿verdad? La opción a congelar el formulario. Y me da un aviso el sistema
que un aviso o mensaje, ¿verdad? Que se tienen 10 días para completar el proceso de envío de información. ¿Qué información es la que vamos a ver a continuación? Es un anexo que se llena a este formulario para enviar información, principalmente el libro de compras y libro de ventas. Tengo 10 días para cargar esa información. Después de congelar, el sistema da la opción de cargar archivos. Entonces, el sistema me remite a un anexo, del formulario de la solicitud de devolución de crédito fiscal. Y en este anexo, pues, se carga la información, como les anticipaba, de los libros de compras y libros de ventas. Entonces, voy cargando yo mes por mes, si es un trimestre, si estoy solicitando el trimestre enero-marzo 2022, pues cargo libro de compras de enero, febrero y marzo y libro de ventas igual de estos 3 meses. Entonces acá obviamente ese es lo que deben ver ustedes de acuerdo al artículo 23A, que ese formato, como dice acá este procedimiento, tanto el libro de compras y el libro de venta debe cargarse en los formatos solicitados por la SAT. Al concluir la carga, pues se da el envío. Acá en este tema de carga de libro de compras y libro de ventas, es donde se tienen los primeros problemas con respecto a la información que contienen estos documentos, estos archivos. Ya se empiezan a visualizar desde esta parte problemas con libros de compras, porque al cargar la información, el sistema de las SAT hace una especie de auditoría del Excel, de tanto de compras y ventas, y ya empieza a detectar problemas con por ejemplo, alguna fórmula que podría estar esté mal redactada, empieza a darme avisos el sistema de primeros problemas que podría tener para que me acepte esos libros, y yo ahí desde esa parte empiece ya a tener que ver cómo resuelvo esos problemas para que sea aceptada la carga de esta información. Luego, el sistema indicará que la solicitud se encuentra en proceso, ¿verdad? Después de que los sistemas de la SAT o los funcionarios de la SAT hacen una revisión de gabinete, podríamos decir, a esta información. Y se constata que todo está en orden, pues finalmente en nuestra agencia virtual va a aparecer una indicación de que la solicitud o el proceso ha sido admitido. Entonces ese ya sería una buena noticia para nosotros, ¿verdad? De que la solicitud ya fue admitida, ya está aceptada para trámite. Pero entre la carga de la información del libro de compras y ventas y la aceptación para admisión de la solicitud, se pueden dar varios problemas, que son los que vamos a ver a continuación. Son experiencias que ha tenido nuestra firma en este tipo de gestiones, y las cuales pueden ustedes tomar en cuenta para agilizar este proceso. Entonces, con la intención de evitar el rechazo de una solicitud, a continuación listamos algunos motivos por los que la SAT no acepta los trámites de las solicitudes, los cuales tienen que ver principalmente con el libro de compras. Los que ya han manejado este procedimiento o ya han gestionado alguna solicitud de devolución a la administración tributaria, sabrán, por ejemplo, que al formato de libro de compras originalmente establecido por el reglamento,
hay que agregar información de los medios de pago. Esa es la información básica que se agrega al libro de compras, en identificar el número de cheque, el número de transferencia, la institución bancaria u otro medio financiero que yo utilicé para efectuar la cancelación de una factura, el valor de esa transacción. Todo eso es lo que se agrega al formato de libro de compras. En tema de libro de ventas, principalmente los números de declaración aduanera, números de formularios de mis exportaciones. Los casos que más se repiten por rechazo de estas en agencia virtual de estas solicitudes, que no me aparezca ahí en agencia virtual la indicación admitido, es por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un número de facturas incompletos, ¿verdad? Cuando yo digité mal un número de forma incompleta, un número de facturas, o la digité mal, me equivoqué, en vez de poner 6 puse 9, ese tipo de problemas en esa auditoría electrónica son detectados por la administración tributaria y motivan el rechazo. También si yo identifico una serie incorrecta de una factura, de igual forma hay rechazo. Les anticipaba, ¿verdad? El formato de fecha no aceptado por la administración tributaria. Algunas empresas utilizan el formato americano, ¿verdad? De mes, día, año. Lo que pide la administración tributaria es el formato de día, mes, año. Si no va en ese formato, pues rechaza la gestión. También temas de mala digitación, ¿verdad? Cuando digitamos mal el NIP de algún proveedor. También se han dado casos en que se reportan en el libro de compras facturas de pequeños contribuyentes y se reclama crédito fiscal. De acuerdo a nuestra disposición legal, las facturas de crédito fiscal de pequeño contribuyente no generan crédito fiscal. Se rechaza la solicitud por la gestión por este caso. También por facturas duplicadas, también problemas que se tenga, no estar ahí atento a ingresar una factura 2 veces, ese tipo de errores también lo detecta los sistemas de la administración tributaria. Facturas por las que se hace una distribución de su valor en líneas distintas. Estos son casos especiales, ¿verdad? De cuando hay contribuyentes que tienen actividad local y actividad exportadora y tienen una factura que tiene que ver con las dos actividades, por ejemplo, energía eléctrica, ¿verdad? De que la energía eléctrica, la factura que están cancelando, sirve tanto para actividades locales como para actividades de exportación. Entonces, algunos contribuyentes lo que optan es ingresar esa factura en 2 líneas. En una línea ingresan los valores que corresponden a la actividad local, ¿verdad? La base, el IVA de la actividad local. En otra línea, utilizando el mismo número de factura, ¿verdad? Utilizan los valores de actividad de exportación. Entonces, acá el problema que detecta el sistema es que se está ingresando una factura 2 veces. Igual el mismo problema que vimos anteriormente. Facturas lo toma el sistema como una factura duplicada. También problemas cuando hay cambio de sistema. Pasamos de un sistema contable a otro, migramos la información y la información en el nuevo libro de compras no se cargó adecuadamente. Hay errores en esa carga de información. También pueden salir a reducir este tipo de problemas. Finalmente, lo que les anticipaba, ¿verdad? Facturas de proveedores que cuentan con inconsistencias ante la administración tributaria. Entonces,
Hay razones por las cuales podríamos decir nosotros, sí, de acuerdo a lo que dice el artículo 23A del reglamento por tema de formato, pudiera tener razón la SAT en rechazarnos para trámite una solicitud. Pero para este tipo de temas, por facturas de proveedores que cuentan con inconsistencias, repito, ese tema sí es discutible. Algunas empresas con la intención de ser ágiles en este tipo de temas, pues se han dado a la tarea de estar pendiente del estatus de sus proveedores. No es su obligación, pero a ese extremo hemos llegado, ¿verdad? De que en contabilidad, en la parte de impuestos del personal de impuestos, tenga que ver que los proveedores con los que se tiene alguna relación comercial, ahora como ya existe esa herramienta en la página web de SAT, o en el sitio web de SAT, pueden hacerse ese tipo de consultas, ¿verdad? Y anticiparse, ¿verdad? Si vemos que algún proveedor tiene inconsistencias, pues tomar una decisión que no es la correcta, ¿verdad? Pero por tema de agilidad yo podía tomar decisión de decir, bueno, esta factura mejor no la incluyo para efecto de reclamo, porque por esa factura no me van a admitir para proceso la solicitud. Entonces son cuestiones que deben tomar en cuenta. Son cuestiones también que la práctica, la experiencia, pues indica de qué forma manejarlas, ¿verdad? Porque tampoco todo puede ir en detrimento del contribuyente. Hay situaciones en las que sí es necesario implementar otro tipo de acciones. Muy bien. Entonces, hasta acá lo relacionado con el tema de las solicitudes de devolución en el régimen general. Ahora les quiero comentar lo más importante de las últimas reformas al reglamento de la ley del IVA. Como ya sabrán, con fecha 26 de mayo del 2022 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 125-2022, en el que entró en vigencia un día después de su publicación, y acá este acuerdo gubernativo hace la excepción con respecto al artículo 25, que el artículo 25 tiene que ver con procedimientos ahí para solicitar autorización de documentos ante la administración tributaria. A eso se refiere este artículo. Pero todos los demás, por todo el demás articulado, pues ese entró en vigencia el 27 de mayo, un día después de la publicación. Y acá viene el tema que también ya les anticipaba, el de la técnica, ¿verdad? Que tenemos para este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque este acuerdo gubernativo, además de reformar el reglamento a la ley del IVA, el acuerdo gubernativo 5-2013, también se utilizó para lo siguiente. Por medio de este acuerdo gubernativo se acordó la emisión del reglamento del decreto 7-2019, este decreto 7-2019 lleva por nombre Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria. En resumen, ¿verdad? Con este decreto, el 7-2019, se incorporó, ojo, aquí viene el problema, se incorporó a la ley del IVA, ¿sí? A la ley del IVA, los regímenes especial de contribuyente agropecuario, el electrónico de pequeño contribuyente y el electrónico especial de pequeño contribuyente. Parece que les estoy hablando ahorita en chino con estos términos, pero así están ahí un poco de complicados de entender estos regímenes. En especial, ¿verdad? En resumen, tenemos el régimen especial de contribuyente y régimen de pequeño contribuyente agropecuario, pero cada uno de estos dos regímenes también tienen su régimen electrónico. Pero lo que les decía, ¿verdad? De que este decreto 7-2019 pues vino a reformar la ley del IVA.
Y acá lo lógico es de que se hubiera reformado el acuerdo gubernativo del reglamento de la ley del IVA para incluir este tipo de artículos relacionados al final con la ley del IVA, pero ahora resulta que tenemos un acuerdo, ¿verdad?, relacionado específicamente con el decreto 7/2019. Entonces, si queremos ir a ubicar, lo lógico es que nosotros tomáramos únicamente un reglamento de la ley del IVA, que hubiera un solo documento en que esté actualizado ahí toda la información correspondiente a la ley del IVA. Pero acá debemos ser cuidadosos en ver este tipo de acuerdos para no dejar nada fuera en cualquier análisis que realicemos. También se aprovechó con este acuerdo gubernativo para adicionar o crear reformas al acuerdo gubernativo 425/2006, que es el reglamento de la ley denominada Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, el decreto 20/2006. Para los conocedores de decretos, ¿verdad? Con este decreto se creó la figura de agente retenedor de IVA, el procedimiento ahí para su recuperación, su devolución, el tema de la bancarización en temas tributarios. Es extenso este decreto, pero también se utilizó para hacer reformas al Código Tributario y a la ley del IVA. Y derivado de esas reformas a la ley del IVA, también se creó un reglamento para este decreto 20/2006. Ahora se está modificando este decreto, este acuerdo gubernativo 425/2006. Pero lo que me interesa comentar son para efectos de este webinar los aspectos que considero más importantes de la reforma al reglamento de la ley del IVA. Y hay dos puntuales que hay que estar atentos, ¿verdad? Por cualquier forma en que pueda actuar la administración tributaria. En primer lugar, hay que hacer notar que la mayoría de los artículos que reforman el reglamento de la ley del IVA, que reforman o adicionan artículos al reglamento de la ley del IVA, están relacionados con la incorporación de los regímenes especiales de contribuyente agropecuario, electrónico de pequeño contribuyente y electrónico especial de contribuyente agropecuario. Se aprovechó para actualizar en nuestro reglamento algunas referencias legales por estos nuevos regímenes. Pero dentro de estas reformas y adiciones, resalta la adición del artículo 55 DICIES. No es que lo hayamos escrito mal, esa es la técnica que se está utilizando actualmente ahí para agregar ahí, adicionar nuevos artículos. Es en este caso el 55 DICIES, que lleva como título o el epígrafe de este artículo 55 es bancarización para permanencia en el régimen electrónico. Entonces, estos lo tienen que observar pequeño contribuyente electrónico y el del régimen agropecuario especial en el régimen electrónico. Estos dos deben estar al tanto de esta disposición. Ojo, que dice que establece como obligaciones para los contribuyentes que utilizan, la utilización de medios bancarios que individualicen a quienes les vendan o presten servicios. Acá sí puede decirse que hasta cierto punto tiene lógica esta disposición, que
cuando les cancelen a sus proveedores las facturas, como lo dice la disposición legal, ¿verdad? Individualicen a quienes les estén vendiendo o prestando el servicio relacionados con su actividad habitual. Pero acá viene algo que deben estar atentos porque dicen, ojo ahí con las palabras que utiliza el reglamento. Hay que tomar muy en cuenta que esta es una disposición reglamentaria, no legal. No tiene una fuerza de ley. Pero la disposición dice, de igual forma, deberán exigir a sus clientes, yo les estoy aquí facilitando la redacción de ese artículo, pero en esa línea se tiene que entender que se deberá exigir a los clientes el bancarizar los pagos. En otras palabras, me está diciendo esta disposición que para cuando le venda yo a alguna persona, acá yo debo exigir que como medio de pago utilicen cheques, una transferencia, tarjeta de crédito. Eso es lo que me está diciendo acá la disposición. En otras palabras, me está diciendo que evite el recibir dinero en efectivo cuando les venda a mis clientes. Situación que en lo personal, ya en la práctica, podría ser bastante complicado y hasta en algunos casos me podría ir a ahuyentar o disminuir mis ventas, ¿verdad? Este artículo pues guarda relación con el 54F de la ley del IVA, porque ya anticipa este artículo de la ley que se tiene que fomentar, esta disposición legal dice que se tiene que fomentar el tema de la bancarización de estos contribuyentes. Por último, quiero comentarles que dentro de las reformas al reglamento está el artículo 30 que establece los requisitos, datos y características de los documentos que emitan los contribuyentes. Y con la reforma de este artículo, el artículo 30 habla de los requisitos que debe cumplir un documento que emita un contribuyente. Y en el numeral 9 dice, comenta este artículo, la reforma que se adicionó a la condición el hecho de identificar si no es el CUI, que es el nombre correcto, ¿verdad? Código Único de Identificación, nosotros lo llamamos DPI, pero si no tenemos el CUI, debemos adicionar o en sustitución del CUI podemos adicionar la referencia del número de pasaporte para identificar al adquiriente. Pero ya para entender mejor esta reforma, ya con el numeral 9 modificado queda de la siguiente forma. Debemos entender por la disposición legal, dice, ¿verdad? El documento que se emita debe consignar o debe incluir el NIT del adquiriente. Si este no lo tiene o no lo proporciona, se consignarán las palabras consumidor final o las siglas CF. O en su defecto, hasta acá estamos bien, acá no hubo cambio con respecto a la disposición anterior, pero dice, o en su defecto, el código único de identificación o número de pasaporte cuando corresponda. Se ve cierta intención de la SAT, ustedes ya saben, ¿verdad? Que la SAT está haciendo sus máximos esfuerzos para evitar que en las facturas que se emiten se consigne las indicaciones F. Ahorita, inclusive recientemente, la autoridad de la administración tributaria ya adelantaron que están viendo cómo se modifica nuestra disposición legal, nuestra disposición reglamentaria para evitar este tipo de situaciones. Pero de momento, tal y como está la situación, todavía no hay una disposición legal ni reglamentaria que me obligue a consignar el NIT, el CUI o el número de pasaporte del contribuyente por cómo está redactada la disposición. Sí, deben tener cuidado porque
el numeral anterior, el 8 del artículo 30 del reglamento, me establece que yo tengo como obligación identificar el nombre, ojo acá que es distinto al MIP, el nombre del adquiriente. Y acá en el numeral 8, la disposición legal no me dice que acá tengo la libertad, si no me da el, ojo, el nombre pueda indicar, pueda consignarse ese eje. En estricto apego o interpretación al numeral 8, deberíamos nosotros de consignar en las facturas siempre un nombre. Pues esto es lo que tenemos ahí como ofrecido en este webinar, hablarles de estos dos temas. Ahora pasamos ahí a tema ahí de preguntas y respuestas. Por favor, licenciada Ardijo. Gracias, Lick, por la exposición. La verdad es de que pues toda la información que nos brindó el día de hoy es muy valiosa y de mucha utilidad. Sé que les va a servir a cada uno de los que están en este webinar. Como les decía Lick, pues aquí está pues el código QR para que puedan hacernos favor de llenar esta encuesta de satisfacción para que podamos ir siempre mejorando, ¿verdad? En un momento vamos a darles respuesta a todas esas consultas que nos han estado pues escribiendo por el chat. Para los que tengan dificultad ahí de acceder por este medio al código QR, también al chat, ahí pueden tener, por medio del chat, pueden tener acceso también a esta encuesta de satisfacción, como adelantaba la licenciada Regina. Esto es muy valioso para nosotros, el saber ahí que nos evalúen, el que nos indiquen ahí qué otros temas consideran de interés, y también ahí en la parte final algunos aspectos en los que nosotros les podamos apoyar puntualmente con la recuperación de sus créditos fiscales. En lo que están llenando la encuesta, aprovecharé para comentarles algo respecto a nuestros servicios, cuál es nuestra especialización. Alfonso Orozco y Asociados tiene dentro de su portafolio servicios de recuperación de impuestos pagados indebidamente o en exceso. Tenemos ahí también servicios de defensa fiscal en las instancias administrativas y judiciales. Vemos un proceso de defensa fiscal hasta sus últimas actuaciones en procesos contenciosos, recursos de casación, acciones de amparo, inconstitucionalidades. Vemos toda esta clase de procesos. También tenemos asesoría para el aprovechamiento óptimo de beneficios fiscales, estrategias legales para evitar erogación de impuestos. Ojo ahí con las palabras legales, ¿verdad? Es que están basadas en ley, fundamentadas en ley. Esa es característica importante de nuestras estrategias. También, de igual forma, estrategias para ahorro de impuestos. La realización de diagnósticos para optimizar la carga tributaria es una herramienta que nosotros utilizamos mucho para identificar este tipo de oportunidades, para identificar cargas tributarias, para optimizar, perdón, cargas tributarias. También tenemos la recuperación de créditos fiscales, que es uno de los temas que estamos hablando hoy. Y esto no solo aplica a la recuperación de crédito por IVA, pueden ser también pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Recuperación de créditos fiscales que se consideren perdidos o prescritos mediante diagnósticos aplicados
a casos que tengan más de 4 años de antigüedad y también temas de reclamo de intereses a favor del contribuyente. Muchas gracias, Lick. Vamos a empezar con algunas consultas que nos realizaron por el chat. Nos consulta Sofía Cermenio. Buenos días, en el caso de las facturas, ahora que todas son FEL, deberá de descargarse las facturas si SAT tiene acceso a ellas desde la agencia virtual. Esa es pregunta del millón, Sofía. Así, lo que usted indica debería ser lo correcto. De igual forma, podríamos entender, ¿verdad? ¿Por qué nos piden al momento de hacer los requerimientos de información, por qué nos piden las declaraciones de IVA si también ellos los tienen en sus sistemas? Pero de momento, hasta la fecha, seguimos ahí a la merced de los criterios de los auditores actuantes, ¿verdad? Porque sí, desafortunadamente, hasta el momento, FEL pues ya viene desde hace varios años. Esperamos que ya con esta nueva disposición de la obligación general, pues ya se reduzcan este tipo de requerimientos, porque hasta la fecha sí siguen pidiendo certificación de este tipo de documentos, lamentablemente. Gracias. Incluso cuando se realizaba pues en físico también se tenían que proporcionar unos documentos que la SAT ya tenía, ¿verdad? Entonces sigue el mismo problema ahorita que se hace de forma digital. Nos consultan también si podemos compartir pues la presentación y si vamos a estarlas compartiendo así como un link para que ustedes puedan pues ingresar de nuevo y puedan observar de nuevo el video, ¿verdad? Entonces sí, vamos a estar compartiendo. Creo que con lo de los libros siempre pues crea pues algunas dudas y también nos consultan si existe algún formato especial para el formato de libros compras y ventas como anexo y dónde pueden obtenerlo. Sí, era lo que les comentaba. El reglamento sí establece requisitos o el formato que debe tener, el formato general que debe tener el libro de compras, pero así oficializado por medio de un reglamento que, como indiqué en la exposición, que esté normado, de momento aún no se tiene. Igual eso es lo bonito de participar en estos eventos porque creo que aprendemos mucho de todos, ¿verdad? Aquí también pues un participante nos compartió pues el link y de donde se pueden descargar también pues la plantilla de los libros, ¿verdad? Y que es en la página de la SAT por si ustedes pues también lo quieren tomar en cuenta, ¿verdad? En consideración. También nos Excelente. consulta. También nos consulta Sergio Donis. ¿Cuáles son los métodos de cálculo del monto del IVA que puedo solicitar para devolución en el régimen general? Si quiere, le vuelvo a realizar. Sí. Dice, ajá, ¿cuáles son los métodos de cálculo del monto del IVA que puedo solicitar para devolución en el régimen general? Sí, bueno, voy a dar la respuesta entendiendo que, viendo si me corrige ahí la persona si la entendí de forma adecuada. Acá el problema que tenemos no solo es en el régimen general, ¿verdad? Aplica para los demás casos. Cuando tenemos, además de la actividad exportadora, actividad local, y hay que establecer qué porcentajes o qué montos yo puedo solicitar en devolución. Porque lo ideal sería, ¿verdad? De que en un mundo ideal, por decirlo así, ¿verdad? Que al momento yo de solicitar las facturas a mis proveedores, les dijera, miren, de lo que me va a vender, necesito que me emita 2 facturas. Una factura por lo que yo voy a utilizar para actividad local y otra factura por lo que voy a utilizar para actividad exportadora.
Entonces, en esa línea, por medio de los documentos, yo identifico qué facturas voy a someter a devolución. Sería como que lo más sencillo, lo más adecuado, ¿verdad? Solo que debo yo dar el seguimiento debido para que realmente si solicité 10,000 unidades para utilizarla en mi proceso de exportación, esas 10,000 unidades efectivamente se utilicen para esa actividad. Ese es el cuidado que habría que tener. El procedimiento más utilizado es el tema de porcentajes, que también en algunos casos se complica un poco porque el proceso de producción a veces pueden llevar más de un mes y por las compras que yo estoy realizando en este mes, en el mes de julio, ese producto yo lo puedo estar utilizando hasta octubre, hasta noviembre y hasta ese mes establecer de una forma exacta qué cantidad de producto utilicé para actividad local y para actividad exportadora. Entonces ahí utilizo porcentajes. Cuando los porcentajes pues reflejan de una mejor forma la realidad es cuando los productos pues los consumo en el mismo mes que los adquiero. Entonces yo puedo establecer de una forma más precisa, bueno, este mes vendí un total de 20 millones. De esos 20 millones, lo más fácil, ¿verdad? Sería exporté 10 millones y vendí local 10 millones. Entonces, la relación me dice que un 50% del total de mis ventas fue por actividad exportadora. Entonces, ese porcentaje yo lo llevo a todas aquellas facturas por las cuales yo tenga derecho al reclamo, a la devolución de crédito fiscal. Entonces, ya que las tengo identificadas, pero si tengo una sola factura, el proveedor me emitió solo una factura, entonces el procedimiento es el siguiente, a lo que quería caer con la pregunta, ¿verdad? Bueno, sí, tengo una factura por 11,200 quetzales, o sea, 10,000 más IVA, ¿verdad? De los 1,200 de IVA que consigna esa factura, solo voy a reclamar para efecto de devolución, solo voy a reclamar el 50%. Ese sería el procedimiento o el método ahí para el reclamo, repito, no solo para régimen general, sino para los demás. Muchas gracias, licenciado, por la ampliación en el tema. También nos consultan, tienen pues algunas dudas respecto a los medios de pago. Nos consulta Daisy, buen día, pero ¿qué pasa cuando el banco no individualiza el pago al proveedor? ¿Cómo sucede con el Banco Industrial? Sí, ahí hemos tenido varios problemas con contribuyentes, por ejemplo, en el siguiente. A veces algún proveedor me pide que yo el pago se lo haga con un cheque de caja. Son casos ahí que se vienen manejando por varios años, ¿verdad? Pero el contribuyente cuando emite el cheque para comprar el cheque, valga la redundancia, el cheque de caja, lo hace a nombre del banco, ¿sí? Entonces acá en estos casos especiales, el contribuyente no está identificando el nombre del proveedor. Lógicamente, en el cheque de caja que emita el banco, pues sí va a identificar esos nombres, pero pueden haber otros casos en que por medio dependiendo de la metodología que nosotros utilicemos para hacer pagos por medio de transferencias, también tengamos ese tipo de problemas cuando hacemos pagos por lotes y esos pagos por lotes no identifican también de igual forma los nombres de proveedor.
Entonces acá se dificulta en un reclamo de crédito fiscal el hecho de comprobarle a los auditores que estos son como casos especiales y documentarles con documentación adicional al pago en lotes, al cheque con el que se solicitó la emisión del cheque de caja. Debe presentarse documentación adicional en la que conste el beneficiario de dichos pagos. Se complica, en resumen, el proceso de reclamo cuando se dan este tipo de situaciones. Debemos ser ingeniosos, idear ahí información adicional para soportar el reclamo del crédito fiscal y demostrar el medio de pago. Lick. Igualmente, Edgar nos consulta que el dueño de una sociedad acostumbra a pagar con tarjeta de crédito personal mayores a 30,000. ¿Qué riesgo hay, dice, utilizar esta forma de? De igual forma, esto está siendo cuestionado porque de un estricto sentido de la disposición legal no se está cumpliendo con el procedimiento, porque acá el problema que yo veo acá es que se están utilizando tarjetas de crédito personales. Podría, acá la recomendación, lo que hemos recomendado nosotros a los clientes es solicitar a las entidades financieras, bancarias, tarjetas de crédito empresariales. Entonces acá para que se demuestre ante la administración tributaria en principio que quien está haciendo el pago es el contribuyente que está reclamando crédito fiscal. Pero cuando el pago se hace por tarjetas de créditos personales distintas al contribuyente, acá al igual que en los casos anteriores, también se tienen ahí dificultades para el reclamo de crédito fiscal. Muchas gracias, licenciado. También nos consultan si se podría dar el número del acuerdo publicado en mayo, según lo comentado, en el tema de las reformas. Al momento de recibir ahí el material, van a tener ahí, está incluido ahí el número del acuerdo. Gracias, licenciado. Olga Pérez también nos consulta. Buen día, en el caso cuando se toma como crédito fiscal local una factura y en esa fecha no tiene omisos, pero nos solicitan esta factura en el régimen general y en ese momento resulta que nos ajustan el valor del crédito por tener en esta fecha omisos, no habiéndose tomado como crédito de exportación. Bueno, eso fue la consulta. Sí, acá la revisión debería enfocarla la administración tributaria a las facturas que están soportando el crédito fiscal que se está reclamando. En esa línea debería de irse la administración tributaria para ver si se cumplen o no requisitos. No estaría actuando ahí correctamente el auditor, pero sí, efectivamente también al final en la práctica, cuando se tienen estos procesos con este tipo de situaciones, resultan varios problemas porque puede ser que al momento de ingresar la solicitud, resulta que el proveedor no tenía inconsistencias, pero 4 meses después, 6 meses después que la SAT está haciendo la revisión, resulta que en ese momento sí tiene problemas el proveedor por el cual nosotros estamos reclamando devolución. Repito, debería cuestionarse únicamente las facturas por las cuales se están solicitando devolución. Y se complican temas cuando en su momento cambia el estatus de un contribuyente, ¿verdad? En determinado momento tiene inconsistencias, no tiene inconsistencias, más bien dicho, y a futuro sí las tiene. Se complican estos procesos con la administración tributaria.
Gracias, licenciado, por su respuesta. También tenemos otras dos consultas más. La primera es de Betsaida Cruz. Dice, en el caso de gastos por motivación de personal, entiendo que la forma de documentar que es un gasto procedente de crédito fiscal puede ser a través de reportes de rendimiento del personal. Sí, este tipo de gastos, no solo en IVA, sino también en impuestos sobre la renta, están siendo cuestionados. Y para reclamo de crédito fiscal por IVA, pues hay que estar aún más atentos con respecto a este tema, porque aquí hay que demostrar dos situaciones. Es como que más exigente el cumplimiento del requisito para efecto de devolución, porque para efecto de devolución yo debo demostrar que este gasto tenga una relación directa, sea indispensable, por decirlo así, en resumen, para para la actividad exportadora de los bienes o servicios. Y por esa línea, al igual que en el impuesto sobre la renta, aunque impuesto sobre la renta agrega más palabras, ¿verdad? Útil, necesario, pertinente, necesario, ¿verdad? Hay que demostrar por medio de otros documentos distintos a la factura, porque muchos creerán que por el hecho de tener las facturas ya es suficiente, ¿verdad? Pero si solo la factura no le es suficiente al auditor que está haciendo la evaluación, pues fácil resulta para ellos ajustar este tipo de gastos, ¿verdad? Decir que tiene relación con temas de operaciones afectas al IVA y ni es es no deducible para efecto de impuestos sobre la renta. Hay que generar información adicional, como bien indica acá la persona que hace la pregunta, algún reporte, algún efecto que tenga el incurrir esos gastos en un incremento de la productividad del personal de la empresa. Muchas gracias, Imagínense, licencia. nos van a limitar ahí hacíamos referencia con reunión ahí con otro cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí con los convivios que tenemos al fin de año? Si al final van a ser cuestionados todos, pues simplemente pues podrían ahí perderse en algunas empresas estos beneficios. Listo, Reina. Así es, muchas gracias, licenciado, por su respuesta. También existen pues unas dudas respecto a los formularios, ¿verdad? Está relacionado a esta consulta de Eric. Dice, ¿podría emplear el tema de inconstitucionalidades y cómo van a impactar en las resoluciones de la SAT? ¿Y qué recomendaciones podría mencionar en solicitudes de devolución del crédito fiscal? Y la pregunta sería objeto de otro webinar, pero en resumen, ¿verdad? Hemos visto cómo a través de formularios la administración tributaria pretende ahí requerir información, en algunos casos requisitos no establecidos en ley, no establecidos en reglamento, ¿verdad? Caso puntual que tenemos ahí recientemente es el de los 10 proveedores que nos dieron una alegría ahí por algún momento, aunque se actualizó este tema de la inconstitucionalidad que se han ingresado por estos temas. Pues en un principio para historia, pues hubo una resolución que decretó de forma provisional la suspensión de esa obligación de consignar en los formularios de IVA el tema de los 10 proveedores, pero la resolución definitiva pues favorecía al actuar de la administración tributaria y pues por un par de meses, pues, o uno o 2 meses, pues resultaba que nuevamente la administración tributaria tenía la facultad de solicitar esa información. Y ese es el problema a lo que quiero llegar, de que tenemos ahí el problema ahí de nuestras cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, de que no estoy ahorita de forma ahí
cuestionando, sino simplemente viendo los resultados, ¿verdad? De cualquier acción que se interponga en este tipo de temas relacionados con formularios, ¿verdad? Ya tenemos ahí una referencia, ¿verdad? De qué tendencia tienen nuestras cortes al analizar este tipo de situaciones. Entonces, no nos da buenos augurios, ¿verdad? El hecho de manifestar ahí inconformidad legal ante este tipo de disposiciones que se quieren regular a través de formularios. Algunas podrán tener ahí su sustento, ¿verdad? Pero otras posiblemente no, o están siendo enfocadas de mala forma. Porque el tema de los 10 proveedores, pues sí está bien que pida información la SAT, de acuerdo al Código Tributario, tiene potestad para requerir cualquier tipo de información relacionada con el pago de los tributos. El problema que tenemos es que sea esto una condicionante para presentar una declaración. Si se me vence el plazo, ya incurro yo en multas, intereses resarcitorios, entonces sí tiene un efecto monetario para el contribuyente el no cumplir con este tipo de disposiciones. También en temas de reclamos de crédito fiscal por IVA, ¿verdad? Hay que tener, porque no vimos también otros regímenes, ¿verdad? En los que sí hay plazo para ingresar las solicitudes de devolución. Y si me la rechazan por incumplimiento de temas de formularios o de formatos de libro de compras, pues resulta que si no me da tiempo a hacer la corrección debida, pues ya se me venció el plazo para ingresar una solicitud y ahí de igual forma tenga yo consecuencias económicas, financieras por no ingresar en tiempo esa solicitud de devolución de IVA, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado y ver ahí manejar de una forma adecuada este tipo de situaciones referente ahí al tema de los distintos formularios. Muchas gracias, licenciado. La verdad es de que en estos temas, pues sí hay diferentes criterios, ¿verdad? Hemos podido pues observar por parte de la Corte de Constitucionalidad. Las inconstitucionalidades, pues son acciones que tiene derecho el contribuyente, pues cuando considera que es garantías constitucionales, cuando considera pues que algún derecho pues es vulnerado, ¿verdad? Sin embargo, pues es criterio de la Corte de Constitucionalidad que en el caso de formularios lo que procede son las inconstitucionalidades. Ahí hay pues diferentes criterios, pero solo pues hacer alusión que esa es la figura que la Corte de Constitucionalidad considera que es la que se debería de plantear. Tenemos una última consulta, licenciado, que es Claro. de Betsaida Cruz. También dice, es correcto, nuestro personal excelente que genera el servicio de exportación. Yo creo que fue un comentario a una respuesta que usted ya dio. Bueno, esas son las consultas que tenemos. También pues hay muchos mensajes de agradecimiento por la información brindada. Creo que ha sido de mucha utilidad, que nos sentimos pues muy contentos de que así sea y que de su participación en estos eventos. No sé si quiere dejar algún mensaje, licenciado, algunas palabras para Claro, claro. finalizar. Sí, claro, gracias ahí por su asistencia. Que nos alegra, el propósito nuestro es compartir conocimiento, actualizarles. También es buena ahí, como indicó la licenciada Regina, retroalimentación que nos puedan dar respecto a este tipo de temas. Es muy importante, es importante, reitero ahí, compartir conocimiento y que nos actualicemos en temas tributarios. Por cualquier apoyo que puedan requerir con respecto a estos temas, estamos para servirles. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a ustedes por la participación y esperamos verlos en los próximos eventos que se estarán realizando. Que tengan un feliz día.